El cuerpo habla lo que la mente calla. Este video es muy interesante, sobre todo si hay algo que te está sucediendo en tu cuerpo, algo que se esté manifestando, algo, ya sea una lesión, ya sea algún resfrío, alguna enfermedad, lo que sea. El cuerpo habla lo que la mente calla. Yo hace varios videos vengo diciendo que todo lo que está en nuestra mente puede bajar a nuestro cuerpo si no lo soltamos, si no lo liberamos. Entonces es muy importante que quiero que escuches, ¿sí?, este video, sobre todo si estás pasando en algún momento físico de malestar o que vos sientas que algo no está del todo bien. Porque uno, cuando le sucede algo en el cuerpo, sí, en la sociedad, lo general y lo más lógico, por así decirlo, lo que puede hacer es ir al médico y que el médico le dé una receta, le dé un tratamiento, pastillas por dolor de cabeza, lo que sea, y que el problema se solucione tarde o temprano. Y yo lo que propongo o lo que vengo a explicar un poco en este video, y sobre todo lo pongo en manifiesto en mi vida, es que el problema raíz lo tenemos que cortar nosotros mismos. No quiere decir que si vos tenés una lesión en la rodilla, puedas curártela vos solo. No estoy hablando de eso. Porque eso lo tiene que curar un especialista. Eso requiere tratamiento, un proceso, porque eso no es algo que yo estoy diciendo tengas que evitarlo. A lo que quiero ir es el problema raíz. El problema raíz es el problema que trajo ese problema. Es decir, cuando a vos te sucedió algo en el cuerpo, cuando algo se te manifestó en el cuerpo, ya sea una lesión o al, algún tipo de circunstancia que hizo una lesión o hizo alguna enfermedad, lo que sea que se haya manifestado en el cuerpo, quiero que cortes ese problema raíz en tu mente. Porque tu mente, ¿sí?, es quien puso ese problema. A lo que quiero ir es que no es el problema en sí lo que sucedió, sino que atrás de ese problema hay un problema que todavía no estuviste sanado. No estuviste sanando, mejor dicho, que no se sanó. Les voy a dar un ejemplo. Yo cuando tenía 13 años tenía acné severo, pero acné. Tipo, tenía muchos granos acá en la cara, muchos granos acá. En los hombros tenía bastante granos. Y en la espalda a veces tenía algunos. En el cuello también. O sea, tenía un acné severo. Resulta que uno puede decir, bueno, claro, tenía 13 años, un problema de la edad, o un problema genético, o un problema de la piel. Bien, en términos médicos, eso es verdad. Puede llegar a ser así, por la piel quizás media grasosa, no sé, o por mal cuidado, lo que sea. Alimentos, bla, bla, bla. Resulta que ese no era el problema real. Porque lo que quiero decir es que metafísicamente hablando hay un problema origen basado en lo que yo creé en mi mente. Y acá es muy importante entender las creencias limitantes que están en tu cabeza. Porque cuando tu mente se cierra, quedan creencias limitantes que justamente hacen limitar, expandir tu mente. Y si vos no expandís tu mente, no vas a entender o no vas a querer hacer esos cambios necesarios para tu vida para que no sucedan las cosas que no queremos que pasen. Sobre todo hablando de este tema en especial. Así que lo que sugiero es, bueno, primero contarles esto del acné severo. Resulta que yo era una persona muy tímida, o yo me considero una persona un poco tímida, pero, a ver, hablando de cómo era antes y cómo soy ahora, la timidez la reducí a un nivel muy grande, pero muy grande. No me cuesta tanto sociabilizar como antes. O sea, es abismal la diferencia y bueno, tengo muchas herramientas para enseñar a toda esa gente que por ahí está atravesando ese proceso de la timidez. Pero bueno, resulta que era una persona muy tímida, pero muy, muy tímida, y me costaba mucho expresarme, me costaba mucho soltarme por el miedo al juicio social, por así decirlo. Porque tenía miedo que opinen de mí, ¿sí? O tenía esa, ¿cómo se dice? Tenía ese pensamiento de que
opinaban de mí todo el tiempo. Sea así o no, era algo que yo estaba creando en mi mente. Sea así opinen de mí, o sea así no opinen de mí, es algo que yo ya estaba creyendo en mi mente. Yo eso lo tenía que cortar de raíz. Claro, pasa que yo no tenía las herramientas, no tenía la mente que tengo ahora. Entonces, claro, ¿qué pasa? Resulta que yo fui, sí, porque la solución, dije, bueno, dermatólogo. Dermatólogo, me curé, me sané y justamente ahora el acné desapareció por completo. Tuve que hacerme un tratamiento bastante, un poco complejo. No duró mucho tiempo, duró un mes, 2 meses. Y bueno, desaparecieron los granos y ya le puse fin a ese tratamiento y los granos no volvieron. Pero ¿qué es lo que yo también aprendí en ese proceso? Lo que yo me enteré metafísicamente hablando hace poco es que el acné severo que se me produjo fue porque yo tenía esa necesidad de exponerme ante los demás. Quería sobresalir, ¿sí? Quería, por ejemplo, si yo estaba en un grupo de amigos, lo que sea, yo quería ser el más visto. Quería ser el más sociable. Porque estaba siendo toda la persona contraria a la que quería ser. Y sentir esa necesidad en mi mente hizo bajar a mi cuerpo y expresarse en mi rostro. Yo también tenía muchos problemas de autoestima, muchos problemas de confianza en mí mismo. Entonces, esos granos que se me fueron dando también fueron como una especie de protección ante ser visto. Yo no quería que vean mi cara, yo no quería que me vean. Entonces, claro, mi mente bajó al cuerpo todas esas creencias y se manifestaron, ¿sí?, en mi cuerpo. Entonces el cuerpo habla lo que la mente calla. Hoy en día me puede llegar a salir, ver, un grano, 2 granos, muy de vez en cuando. Yo el problema raíz lo corté, es decir, el acné severo ya no existe más. No permito que exista y afirmo en tiempo presente que me amo, que me cuido, que todo es en forma perfecta lo que tiene que suceder y de esa forma yo me mantengo sano, ¿sí? Porque me hablo bien y las palabras tienen un poder muy especial, muy importante. Dejando de lado eso, está un poco sucia la cámara, está un poco sucia, me acabo de enterar ahora. Bueno, si puedo limpiarla un poco, a ver. Bueno, yo creo que está un poquito mejor. En cuestión, claro, el cuerpo habla lo que la mente calla. ¿Por qué me salen a veces granos? Porque hay momentos donde debería expresar un poco más lo que siento. Y no hablo de tener que contarle a todo el mundo lo que me pasa, sino de también expresar lo que yo siento por dentro. ¿Sí? Ya sea un enojo de algún momento que no lo solté, o algo que me haya pasado mentalmente que no lo solté. Entonces a veces se me crea 1 o 2 granos, pero el problema a raíz del acné severo lo corté aumentando mi autoestima, mi confianza en mí mismo, creyendo más en mí, mejorando mi cuerpo, ¿sí? Porque a mí lo que me ayudó muchísimo a tener más amor propio y demás fue el hecho de entrenar en mi casa, ¿sí? El hecho de hacer ejercicio, ¿sí? Cuidar mi cuerpo, ver cambios físicos, eso me ayudó muchísimo. Entonces yo reducí muchísimo, ¿sí?, lo que me pasaba en mi cuerpo, porque el problema estaba en mi mente, ¿sí? Yo sentía que tenía que cambiar algo adentro, ¿sí? No era solamente algo que me pasaba en sí en el cuerpo. Entonces yo lo que quiero es que te preguntes, ¿sí?, ¿qué es lo que hay en tu mente que todavía no soltaste? Porque es muy importante la salud mental. Entonces yo lo que quiero enseñar, sí, es que si ustedes obviamente pueden tener algún profesional o una persona de confianza, si no se sienten todavía capaces de entender esto, ¿sí? Es que, fíjense, yo lo que hice para averiguar esto, primero fue leer un libro de metafísica que me ayudó a entender muchas cosas. Segundo, es que la metafísica te habla mucho de las emociones en el ser, ¿sí? Las emociones, los sentimientos, la culpa, varias cosas así, de la mente. Entonces, claro,
al averiguar eso, yo dije, ok, si pregunto metafísicamente hablando lo que sucede en mi cuerpo, ¿cuál sería la respuesta? Entonces busqué en internet, básicamente, metafísicamente hablando, ¿qué significa que en mi cuerpo haya, por ejemplo, algo que te suceda a vos? Puedes buscarlo también, de esa forma. Y ahí pones a continuación lo que te sucede. Entonces yo puse lo de acné severo. Y lo que me respondía era tal cual lo que me pasaba en ese momento. Entonces yo ahí identifiqué el problema raíz. Al identificar el problema raíz, yo me di cuenta, ya sea consciente o inconscientemente, que pude lograr ese cambio para que ese problema que identifiqué no vuelva a suceder. Entonces, al lograr ese cambio, al lograr identificarlo y al lograr avanzar esa transición que a veces puede ser complicada, dolorosa, hizo que ya no suceda más ese problema raíz. Entonces, de esa forma te puedes sentir íntegro. En realidad vos te tenés que sentir íntegro bajo toda tu totalidad, ¿sí? Tanto amar todo tu ser, lo bueno y lo malo. Amar todo, ¿sí? Amar todo. El amor lo sana todo, ¿sí? El amor es el poder más grande de todo en sí, sí, del universo, de todo, del mundo. Así que es un poco eso lo que quiero enseñar, ¿sí? Metafísicamente hablando, ¿cuál es el problema de, de lo que te sucede? Al descubrir un poco esas emociones o esas creencias limitantes, de esa forma vos vas a poder sanar, sanarte a vos mismo, entender el poder dentro de vos mismo, ¿sí? Y bueno, y obviamente hay cosas que físicamente, materialmente hablando, no podemos solucionarlas nosotros mismos, sino que requerimos de algún especial en algún momento, algún, algún especialista en algún momento, como yo lo requerí, un dermatólogo. Pero el problema raíz, el problema donde yo tenía que cortar eso, tenía que hacer un cambio mental, un cambio de ideas, de creencias y entender las emociones de mí mismo. De esa forma yo me sentí un poco mejor y bueno, los problemas físicamente hablando se fueron. Y obviamente, mientras tanto, seguir manteniendo la salud mental, que es muy, muy importante. Así que te deseo lo mejor y como siempre que Dios te bendiga. Muchas gracias.